Hola, buenos días a todos. Bueno, me presento, soy Iván Flores, auditor de Full Audit. Y bueno, el objetivo de este webinar es explicar un poco pues, en qué consiste la norma ISO 45004, que nos va a ayudar a evaluar, nos va a dar unas directrices sobre la evaluación de desempeño, ¿vale? En materia de seguridad y salud en el trabajo. ¿Vale? Voy a compartir pantalla. Si tenéis a lo largo de la presentación, como de una hora, en principio 1 hora y media, es el tiempo que vamos a estar aquí. Si tenéis cualquier tipo de pregunta o de duda, me la podéis escribir en el chat, ¿vale? Y al final de la sesión, si contamos con tiempo, pues la resolvemos. En el caso de que nos quedemos sin tiempo, pues os enviaremos respuesta por correo electrónico y para resolver las posibles dudas que tengáis, ¿vale? Vale, voy a compartir pantalla. Vale. Vale, pues como decía, vamos a tratar sobre la ISO 45004 del 2024, que nos habla sobre la gestión de la seguridad y salud en el trabajo, en concreto de las directrices de la evaluación sobre la evaluación de desempeño, ¿vale? En esta diapositiva pues, os presento el índice del webinar que vamos a tratar. Vamos a empezar por una pequeña introducción y contexto de la norma. Vamos a ver qué es la evaluación de desempeño en seguridad y salud en el trabajo según la norma ISO 45004. ¿Vale? Vamos a tratar indicadores de desempeño en seguridad y salud en el trabajo, cómo se hace el proceso de evaluación de desempeño, ¿vale? Vamos a hablar también sobre la integración de la evaluación de desempeño de la SST en los procesos de negocio. La siguiente fase sería actuar y revisar y por último, pues a modo de cierre, pues una serie de mensajes clave que he considerado que puede ser de utilidad para vosotros, ¿vale? Bueno, como introducción y contexto, la ISO 45004 es una norma internacional que complementa la ISO 45001 de 2018, ¿vale? Probablemente os suene más la ISO 45001, ¿vale? Y en concreto la ISO 45001 en el apartado 9.1, pues nos da una breve descripción de la evaluación de desempeño, ¿vale? Pues la norma ISO 45004 es la que nos complementa ese punto 9.1 de la ISO 45001, ¿vale? En concreto, la ISO 45004 está diseñada para guiar a las organizaciones en el desempeño, la medición, el análisis y la evaluación del propio desempeño en materia de seguridad y salud en el trabajo, con el único objetivo de impulsar la mejora continua, ¿vale? Vale, como aspectos clave, ¿vale? Pues la norma nos habla del uso de indicadores. Por un lado, nos va a hablar de indicadores proactivos, ¿vale? Los proactivos pues, son los que nos van a permitir anticiparnos a los problemas, y los reactivos, que nos muestran información sobre sucesos que ya han pasado anteriormente, ¿vale? Con estos dos tipos de indicadores vamos a poder evaluar la idoneidad de las actividades de SST que estamos llevando a cabo en nuestra organización, ¿vale? Por otro lado, incluye la orientación sobre la selección de indicadores y los procesos de evaluación, ¿vale? Seguimiento y análisis de datos y la identificación de consecuencias no previstas y limitaciones de la información. Como métodos de evaluación, pues la norma nos va guiando, nos da una serie de posibilidades, como por ejemplo investigaciones de incidentes, inspecciones, auditorías, encuestas, indicadores cualitativos y cuantitativos, ¿vale? Como veis, han aparecido otros dos tipos de indicadores, los cualitativos y cuantitativos. Los vamos a ver un poquito más adelante, ¿vale? Quedaros en principio con los indicadores importantes, son los comentados anteriormente, proactivos y reactivos, pero además vamos a tener los cualitativos y cuantitativos que pueden complementar a los proactivos y los reactivos, ¿vale? También la norma nos recomienda un enfoque equilibrado entre indicadores, pero nos va guiando para priorizar los proactivos frente a los reactivos. ¿Por qué? Por lo que hemos comentado anteriormente.
¿vale? Los proactivos nos van a ayudar a anticiparnos a posibles problemas y los reactivos son los que cuando ya ha sucedido algo analizamos, ¿vale? Entonces la norma prioriza indicadores proactivos frente a los reactivos, ¿vale? Importante, cada organización debe adaptar los procesos indicadores a sus necesidades. Es decir, esto no es la panacea de la norma nos marca una serie de indicadores, ¿vale? Pues esos indicadores los traslado directamente a mi organización. Esto no funciona así, ¿vale? La norma nos marca una serie de pautas y ejemplos de posibles indicadores, pero en función del contexto de nuestra organización, pues tendremos que adaptar esos indicadores que nos podrán servir más o menos, ¿vale? Como comentaba, es una norma que complementa la ISO 45001, aunque se puede aplicar de forma independiente. Es decir, no necesariamente tenemos que estar certificados en la ISO 45001 para poder aplicar la ISO 45004 en nuestra organización, ¿vale? Y un punto importante es que la ISO 45004 no es una norma certificable. Es decir, no vamos a obtener una certificación conforme a la norma ISO 45004. ¿Por qué? Porque es una norma complementaria, ¿vale? En este caso complementa la ISO 45001. Vale, en el segundo apartado vamos a tratar la evaluación de desempeño, ¿vale? ¿Qué es la evaluación de desempeño? Pues básicamente consiste en comparar los resultados obtenidos por la organización con los resultados que estaban previstos inicialmente. Es decir, la organización se marca unos resultados, unos objetivos como resultados y la evaluación de desempeño nos va a ayudar a verificar o analizar si los resultados que hemos obtenido son los que inicialmente estaban previstos, ¿vale? Estos resultados pueden incluir la mejora continua en seguridad y salud, el cumplimiento de objetivos establecidos y de los requisitos legales aplicables, ¿vale? Vamos a entrar un poquito más en detalle más adelante. ¿Vale? Para lograr una evaluación completa y precisa, la norma nos recomienda utilizar distintas fuentes de información como entradas para el proceso. Es decir, no solo quedarnos con una fuente de información, ¿vale? Vamos a ver distintas fuentes de información un poco más adelante y lo ideal es que contra más información nos entre a nuestro sistema, mejor vamos a poder analizar ese desempeño, ¿vale? Como fuente de información, pues por ejemplo podemos tener investigaciones de incidentes, simulacros de emergencias, ¿vale? Es decir, todas las acciones que a nosotros nos puedan dar información para analizar si lo que estamos haciendo va en concordancia con los resultados que estaban previstos inicialmente, ¿vale? Vale, ¿por qué es importante la evaluación de desempeño? Vale, pues porque la evaluación de desempeño, como comentábamos antes, tiene como objetivo ayudar a la organización a determinar en qué medida se están consiguiendo los resultados previstos, ¿vale? El proceso de evaluación de desempeño, ¿qué nos va a permitir identificar? Pues el compromiso y el apoyo de la alta dirección en materia de seguridad y salud en el trabajo, qué procesos cumplen con los resultados esperados y cuáles requieren mejoras, las variaciones de los procesos que afectan al desempeño en SST y sus causas, y oportunidades o necesidades de acción para optimizar los procesos, ¿vale? Al fin y al cabo es una herramienta clave para garantizar una gestión eficaz de la SST y apoyar la toma de decisiones basadas en evidencia. Es decir, la alta dirección de la organización, si no de los departamentos de seguridad y salud o las personas encargadas responsables no muestran evidencias de que se puede mejorar el desempeño, probablemente no nos compren las acciones, ¿vale? La alta dirección. Vale, ejemplos de procesos que pueden ayudar a lograr los resultados previstos, ¿vale? Por ejemplo, tenemos asegurar el cumplimiento de los requisitos legales. Vale, nos preguntamos qué medidas necesarias tenemos que establecer para alcanzar el resultado previsto. Pues, por un lado, definir y comunicar el proceso para determinar los requisitos legales. ¿Vale? Por otro lado, asegurar que se identifiquen los requisitos legales nuevos o los modificados, es decir, si hay alguna modificación de algún requisito legal ya existente, pues que se analice, se integre. Y, por último, asignar roles y responsabilidades relacionadas con el cumplimiento de los requisitos legales. Es decir, este último punto, no solo el departamento o las personas responsables de seguridad deben analizar los requisitos legales, sino que tenemos que integrar estas acciones en el resto de la compañía, ¿vale? Para conseguir esto, ¿qué proceso de evaluación del desempeño, fuente de información qué podemos establecer? Pues, primero, revisar la implementación y la eficacia del proceso que hemos definido y comunicado, ¿vale?
Realizar inspecciones para verificar el cumplimiento de los requisitos legales, tanto los nuevos como las posibles modificaciones que haya, y establecer un indicador del número de incumplimientos detectados por mes. ¿Vale? Esto es un ejemplo a la hora de asegurar el cumplimiento de los requisitos legales. Otro ejemplo, pues queremos obtener el resultado previsto es aumentar la confianza de los trabajadores para reportar incidentes sin temor a represalias. Siempre está en la nube que a mí me ha pasado personalmente en anteriores experiencias laborales, pues que había determinadas personas que tenían cierto miedo, cierta reticencia a reportar por miedo a posibles represalias, ¿vale? Vale, pues el resultado previsto es este, aumentar la confianza de los trabajadores. ¿Vale? ¿Qué podemos hacer? Pues campañas de comunicación, de liderazgo que enfaticen el aprendizaje frente a la búsqueda de culpables, ¿vale? Y la introducción de una línea de reporte confidencial, ¿vale? ¿Qué podemos hacer para llegar a realizar esas medidas? Pues revisar la respuesta del liderazgo a los incidentes y comunicaciones con la plantilla y, por otro lado, dar seguimiento al uso de esa línea confidencial de reporte que se ha establecido, ¿vale? Vale, pasamos al módulo de indicadores de desempeño. Ya os digo, si tenéis alguna duda, pregunta, escribirla por el chat y al final de la presentación, pues si tenemos tiempo las resolvemos y si no, os daremos respuesta, ¿vale? Vale, en cuanto a los indicadores de desempeño, ¿vale? Pues la norma nos indica que la organización debe implementar indicadores de desempeño para evaluar y describir el estado de sus operaciones, sus procesos, sus gestiones y sus resultados, ¿vale? Estos indicadores pueden aplicarse a diferentes niveles dentro de la organización, incluyendo, por ejemplo, pues, la evaluación del desempeño global en materia de seguridad, la identificación de cuestiones claves para la alta dirección, la gestión de funciones específicas o la evaluación de procesos y tareas individuales. Es decir, el desempeño no solo se basa en el departamento de seguridad o en un único departamento dentro de la organización, sino que el desempeño se puede aplicar al contexto completo de la organización, ¿vale? Es fundamental que a la hora de seleccionar los indicadores se consideren todo tipo de posibles peligros, ya sean físicos, químicos, biológicos, psicosociales, ergonómicos, etcétera, ¿vale? Estos indicadores nos van a permitir determinar si el desempeño ha mejorado, ha empeorado o se ha mantenido, ¿vale? En la línea en la que se encontraba, ¿vale? En el caso de que los resultados pues, no sean los previstos, ¿vale? Pues la organización debe actuar. ¿Cómo actuamos? Estableciendo un plan de acción para corregir la situación y asegurar que se alcancen los resultados previstos, ¿vale? Vale, ejemplos de indicadores de desempeño. He cogido tres procesos o actividades, ¿vale? Y, por ejemplo, el primero, para el proceso o actividad de formación, ¿vale? Ejemplos de indicadores. Pues el número o porcentaje de actividades de formación realizadas, porcentaje de trabajadores que asisten a las actividades formativas o la calidad percibida de la formación que se evalúa a partir de encuestas de opinión una vez ha finalizado esa formación, ¿vale? Esos son ejemplos de posibles indicadores para el proceso de formación, ¿vale? Para el proceso de comunicación, pues, por un lado, por ejemplo, la calidad de la comunicación, ¿vale? Por ejemplo, ¿esto cómo se puede medir la calidad de la comunicación? Pues que es un poco así como etéreo. Pues a través de analizar o evaluar el número de preguntas aclaratorias, ¿vale? Si tenemos muchas preguntas es decir, si hay muchas preguntas aclaratorias en base a una comunicación, nos está dando una posible información de que a lo mejor esa comunicación no es lo suficientemente clara, ¿vale? Y por otro lado, la eficacia de la comunicación, es decir, el grado en el que se alcanza el objetivo. Si esa comunicación tiene un objetivo y el grado de consecución, perdón, es alto, ¿vale? Pues quiere decirse que la eficacia de la comunicación ha sido alta, ¿vale? En cambio, pues si el objetivo no se ha alcanzado, pues puede ser muestra de que la eficacia de la comunicación no ha sido la adecuada, ¿vale? Y por otro lado, pues el proceso de mejora continua, ¿vale? Pues, por ejemplo, indicadores, el número de incidentes o no conformidades registradas y el número de acciones correctivas, ¿vale? Vale, selección de indicadores de desempeño, ¿vale? Importante, la selección de indicadores de desempeño en materia de seguridad y salud
debe estar alineada con los resultados que están previstos por la organización, ¿vale? Es decir, no tenemos que jugar por libre, sino que tenemos que estar alineados con el resto de la organización, ¿vale? ¿Por qué? Porque si jugamos por libre, por así decirlo, pues probablemente no consigamos los objetivos que estamos buscando, ¿vale? El proceso de evaluar el desempeño no solo nos permite medir si se alcanzan los objetivos deseados, ¿vale? Sino que también nos va a ayudar a identificar posibles oportunidades de mejora, asegurar el cumplimiento normativo y, lógicamente, satisfacer las expectativas de las partes interesadas dentro de la organización, ¿vale? Como puntos claves a la hora de seleccionar indicadores de desempeño, pues, por un lado, alineación con los resultados previstos, ¿vale? Es decir, la evaluación de desempeño debe basarse en los objetivos establecidos en la política de seguridad y salud en el trabajo, es decir, establecidos por la organización, ¿vale? Y los resultados deben estar claramente definidos para determinar si el desempeño es aceptable o no, ¿vale? Por otro lado, definición de roles y responsabilidades. Antes comentaba que la labor de evaluar el desempeño debemos intentar integrarla en el contexto de la organización. ¿Cómo hacemos esto? Pues asignando responsabilidades claras para evitar brechas o superposiciones, ¿vale? Y, lógicamente, comunicar estos roles a las partes interesadas pertinentes, ¿vale? No podemos asignar un rol o una responsabilidad en cuanto a evaluar el desempeño a un departamento, a un gerente, a un supervisor, si no se le ha comunicado, ¿vale? Seguimiento del proceso de evaluación, pues debemos verificar si la evaluación de desempeño cumple con las expectativas de las partes interesadas, puede ser autoridades, la gerencia, los trabajadores, los contratistas, etcétera, ¿vale? Y la selección de indicadores adecuados, ¿vale? Lo ideal es, la norma nos marca cómo usar una combinación de indicadores reconocidos globalmente para poder hacer comparaciones externas. Por ejemplo, índices de siniestralidad, es un indicadores globales, ¿vale? Pero también los debemos combinar con indicadores específicos adaptados al propio contexto y actividades de la organización, ¿vale? Vale, como características clave de los indicadores, pues los indicadores que seleccionemos deben ser comprensibles, deben ser medibles, deben ser coherentes y adaptables al contexto de la organización. Además, pues tienen que permitir la comparación y la verificación entre ellos, ¿vale? Y la respuesta ante cambios significativos en el sistema de gestión, ¿vale? Si seleccionamos indicadores que no sean comprensibles o que no sean medibles, pues de poca ayuda nos van a servir, ¿vale? Vale, como puntos clave, requisitos, aquí vamos a diferenciar entre tres categorías, ¿vale? Bueno, entre cuatro categorías. Requisitos esenciales de los indicadores deben ser significativos, estar alineados con la política de SST y los resultados que estaban previstos. Deben basarse en información disponible o accesible. Deben ser sensibles a los cambios, permitiendo una reacción rápida. Deben ser verificables, es decir, los resultados que nos están mostrando se deben poder comprobar, perdón, deben ser comparables, ¿vale? Para permitir el análisis con criterios similares y tienen que ser aptos para medir cambios a corto y a largo plazo, con la frecuencia adecuada, en función de las necesidades de la propia organización, ¿vale? Por otro lado, los indicadores deben ser claros a nivel operativo. Es lo que comentábamos anteriormente, que si seleccionamos indicadores que no son comprensibles, no nos van a servir absolutamente para nada, ¿vale? Y deben comunicarse a todas las partes interesadas pertinentes, ¿vale? Por otra parte, adecuación por función y procesos, ¿vale? Se deben utilizar indicadores específicos para funciones y procesos de SST, ¿vale? Mm, Podemos utilizar, como comentábamos antes, indicadores globales, pero se deben combinar con indicadores específicos del propio contexto de la organización, ¿vale? Y debe asegurarse que de los diferentes indicadores sean coherentes y compatibles entre sí, ¿vale? Y por otro lado, pues tienen que adaptarse al contexto geográfico y organizativo. ¿Esto qué quiere decirse? Pues que a lo mejor si nuestra organización pues, tiene centros de trabajo a nivel nacional, pues es probable que los indicadores que seleccionemos en Extremadura, por poner un ejemplo, no nos sirvan en Cataluña. Es decir, en función de la localización geográfica y del contexto local de donde esté ubicado el centro de trabajo, pues
podrán ser similares o tendrán algún tipo de variación. ¿Vale? Vale, como ejemplos de indicadores para diferentes niveles dentro de una organización, pues por ejemplo, he seleccionado 4 categorías. Para toda la organización, pues ejemplo de indicador, la tasa de incidencia de lesiones y de casos de deterioro de la salud y sus tendencias, ¿vale? Y los resultados agrupados de la vigilancia de la salud, respetando lógicamente la confidencialidad individual, ¿vale? Para el sistema del servicio de gestión sistema de gestión de la SST o las personas responsables de gestión de la SST, pues, por ejemplo, porcentaje de objetivos alcanzados en materia de seguridad y salud y los resultados de las verificaciones de la eficacia de los programas de mejora en materia de seguridad y salud. ¿Vale? Para departamentos individuales dentro de nuestra organización o gerentes específicos, pues pueden ser, por ejemplo, la norma nos marca grados de implementación de las medidas para hacer frente a los riesgos y la eficacia de las inspecciones in situ, ¿vale? Y en cuanto al nivel de participación de los trabajadores, pues, por ejemplo, porcentaje de inquietudes o sugerencias recibidas y porcentaje de incidentes reportados, ¿vale? Estos son ejemplos que nos marca la norma, ¿vale? Vale, tipos de indicadores. Por un lado, como adelantábamos antes, tenemos indicadores proactivos e indicadores reactivos. ¿Vale? Además de los posteriores que hemos visto, los cualitativos y los cuantitativos. En cuanto a los proactivos, pues evalúan acciones emprendidas para anticiparse a riesgos y mejorar el desempeño futuro. Es decir, nos pueden ayudar a anticiparnos a posibles sucesos que pueden ocurrir. ¿Vale? Permiten identificar oportunidades de mejora antes de que ocurran incidentes y, por ejemplo, de auditorías internas, capacitaciones realizadas, inspecciones planificadas, implementación de controles, ¿vale? Estos son procesos, ejemplos de procesos a partir de los cuales podemos establecer indicadores proactivos. Por otra parte, tenemos indicadores reactivos. Pues miden resultados o acontecimientos que ya han sucedido, ¿vale? Y se basan en datos como, por ejemplo, datos de accidentes, incidentes, enfermedades laborales, y son útiles para el análisis de tendencias y sus causas, ¿vale? Por eso la norma, aunque nos indica que debe haber un equilibrio entre selección de indicadores proactivos y reactivos, pero nos va guiando para focalizar sobre indicadores proactivos. ¿Por qué? Porque al final el objetivo de la seguridad es anticiparnos a los posibles sucesos, ¿vale? Ejemplos, ¿vale? Pues indicador proactivo. ¿Vale? Tenemos, pues, mide cuestiones claves que contribuyen a alcanzar los resultados previstos, se centra en los elementos de entrada y en los procesos y se utiliza para influir en el cambio y prevenir el riesgo, ¿vale? Ejemplos de posibles indicadores proactivos. Formación impartida a los trabajadores para asegurar que son conscientes de los peligros y de los controles y el número de inquietudes o sugerencias de mejora comunicadas por los propios trabajadores, ¿vale? Con estos dos posibles indicadores, pues nos van a ayudar a analizar situaciones para adelantarnos a posibles sucesos, ¿vale? E indicadores reactivos, pues como comentábamos antes, miden los resultados pasados, por lo general nos van a proporcionar valores numéricos, ¿vale? Y se utiliza con frecuencia para comparar con otras organizaciones, ¿vale? Los indicadores globales que antes hablábamos al inicio, pues va por esta línea. Por ejemplo de indicador reactivo, pues las tasas de incidencia de, por ejemplo, lesiones y enfermedades profesionales, ¿vale? Vale, por otro lado, los que adelantábamos antes, cuantitativos y los cualitativos, ¿vale? Los indicadores cuantitativos expresan, perdón, el desempeño mediante valores numéricos. Permiten mediciones objetivas, seguimientos y comparaciones. Por ejemplo, ejemplos de indicadores cuantitativos, el número de incidentes, el porcentaje de cumplimiento o la tasa de frecuencia. Por otro lado, tenemos los indicadores cualitativos que nos describen, perdón, aspectos no medibles numéricamente, sino basados en percepciones, juicios o análisis descriptivos. Estos indicadores son útiles para evaluar la calidad, el contexto o el aprendizaje, ¿vale? Por ejemplo, análisis de causa-raíz, resultados de entrevistas, comentarios en encuestas. Es decir, de estos indicadores cualitativos probablemente puedan salir indicadores cuantitativos, indicadores proactivos, indicadores reactivos, ¿vale? Los indicadores cualitativos nos dan información a partir de la cual nosotros vamos a poder determinar o establecer posibles indicadores, ¿vale?
Ejemplo de indicador cuantitativo, pues el porcentaje de trabajadores que finalizaron su formación en seguridad durante el año pasado, ¿vale? Y otro ejemplo, pues el porcentaje de trabajadores que aplican los procedimientos de seguridad, ¿vale? Como veis, como decíamos antes, normalmente los cuantitativos nos van a mostrar valores numéricos. En este caso, pues los dos ejemplos que he seleccionado de la norma, pues nos indican porcentajes, ¿vale? Y el indicador cualitativo, ¿vale? Pues son las conclusiones obtenidas de los informes, de las entrevistas individuales con los trabajadores y de los representantes de los trabajadores en el caso de que exista esta figura y de los grupos de discusión. Es decir, nos muestran valores no numéricos, sino información que podemos sacar de informes, de entrevistas y tal, que después podemos analizar para establecer otro tipo de indicadores que hemos visto, ¿vale? Vale, también tenemos, la norma nos habla de posibles consecuencias no previstas, ¿vale? ¿Esto qué es? Pues que si seleccionamos indicadores, a la hora de seleccionar indicadores, pues estos indicadores pueden generar efectos no deseados o beneficios que sean esperados también, ¿vale? Estos efectos pueden surgir tanto de la selección de indicadores como por su interpretación o aplicación. Después vamos a ver ejemplos, ¿vale?, de consecuencias no previstas. ¿Vale? La organización debe anticipar, detectar y gestionar estos posibles impactos para mantener la eficacia del sistema de la evaluación de desempeño. Vale, como puntos clave de las consecuencias no previstas, ¿vale? Por un lado, tenemos efectos no previstos, pueden ser positivos o negativos, ¿vale? ¿Esto qué nos viene a decir la norma? Que los indicadores pueden generar adaptaciones en el comportamiento de la organización que no fueron planificadas. Y por otro lado, que es importante evaluar tanto indicadores existentes como los nuevos antes de su implementación, ¿vale? Riesgos asociados a la cultura de reporte. Pueden existir factores que disuadan a los trabajadores de informar de incidentes o riesgos por medios a represalias, sobrecargas de trabajo, etcétera, ¿vale? Y esto compromete a la confiabilidad de los indicadores y la mejora continua. ¿Vale? La norma también nos habla, que nos indica que tenemos que tener precaución con la calidad y la cantidad de la información, ¿vale? ¿Qué nos quiere decir la norma con esto? Pues que si tenemos información insuficiente o información excesiva o información inexacta, los resultados pueden estar distorsionados, ¿vale? ¿Y esto qué conlleva? Pues una dificultad a la hora de tomar decisiones y puede afectar negativamente a la gestión de la seguridad, ¿vale? Si no tenemos la información adecuada, los indicadores probablemente se establezcan de manera incorrecta y no vamos a llegar a los objetivos que inicialmente estaban previstos por la organización, ¿vale? Nos habla también de la gestión de la documentación, ¿vale? Es que la información documentada debe limitarse a lo estrictamente necesario. Es decir, vulgarmente dicho, generar papel por generar papel no sirve de absolutamente nada, ¿vale? Y debemos evitar también una sobrecarga administrativa que reduzca la eficacia operativa. Por otra parte, la norma nos habla del impacto de la definición y el uso de indicador, ¿vale? La forma en que se elige, se define o se aplica un indicador puede originar consecuencias no deseadas, ¿vale? ¿Y esto qué conlleva? Que la norma nos recomienda, lógicamente, una evaluación crítica de manera continua. Es decir, no establecemos, lo que no debemos hacer es establecer unos indicadores de desempeño y olvidarnos de ellos, ¿vale? Sino que tenemos que trabajar sobre ellos y tenemos que evaluarlos porque los indicadores van evolucionando, ¿vale? Ejemplos de posibles consecuencias no previstas. Pues tenemos factores, por ejemplo, la falta de participación de los trabajadores. ¿Qué posibles consecuencias no previstas se nos pueden presentar? Pues una reducida participación y confianza de los trabajadores en materia de seguridad, ¿vale? Por ejemplo, los trabajadores no proponen oportunidades de mejora. Otro factor, indicadores no alineados con la estrategia general de la organización, ¿vale? Pues, ¿qué nos puede desencadenar? Pues que la alta dirección no apoye las cuestiones en materia de seguridad y salud en el trabajo. Indicadores relacionados, perdón, únicamente con los incidentes más frecuentes, ¿vale? Pues que no, probablemente que suceda, pues que se pasen por alto incidentes de baja frecuencia, pero que pueden tener un impacto grave y a largo plazo dentro de la organización, ¿vale? Falta de comunicación con las partes interesadas, pues, si no hay una comunicación fluida y una buena comunicación, pues probablemente
se seleccionen indicadores inadecuados y los resultados no se comprendan o se interpreten erróneamente, ¿vale? Indicadores complicados, pues, ¿qué nos podemos encontrar? ¿Qué consecuencias no previstas? Pues la falta de apoyo si las partes interesadas no lo comprenden, ¿vale? De esto es lo que he repetido anteriormente en un par de ocasiones, que los indicadores deben ser comprensibles. Si nosotros establecemos indicadores que, vale, que nosotros como expertos en materia de seguridad y de salud, si entendemos y si sabemos qué fuente de información nos va a ayudar a desarrollar esos indicadores, pero las partes interesadas de las que nos tenemos que apoyar no lo entienden, pues ese apoyo va a ser inexistente, ¿vale? Y otros factores que pueden afectar, pues incentivos financieros o incentivos de otro tipo, ¿vale? ¿A qué nos referimos? ¿A qué se refiere la norma con esto? Pues a que si existe una serie de incentivos financieros, es decir, plus económicos imagino, por ejemplo, un plus económico por reporte de observaciones de trabajo donde haya incumplimientos o detección de incumplimientos de seguridad. Puede ser que nos encontremos con resultados distorsionados en el sentido de que se reporte por reportar, porque si a mí me establecen un objetivo, tengo que reportar 5 situaciones de peligro, voy a reportar 10, sean o no, ¿vale? Es una posible causa que la norma establece, ¿vale? Y que pueda dar lugar a que solo un grupo limitado de trabajadores reporte incidentes, ¿vale? Es decir, si se establece un incentivo financiero o incentivos de otro tipo a un determinado departamento y al otro no, pues qué vamos a obtener? Información de un departamento y no del otro, ¿vale? Vale, los indicadores también tienen un ciclo de vida, ¿vale? Es decir, ¿qué nos quiere decir la norma con esto? Pues que vale, una vez están establecidos, ¿vale? Los indicadores inician su ciclo de vida. Ese ciclo de vida, pues a lo largo de ese ciclo, ¿vale? Con el tiempo pueden perder relevancia, pueden dejar de reflejar con precisión la realidad o incluso generar efectos no deseados, ¿vale? En definitiva, la norma, perdón, nos indica que debemos revisar y adaptar de manera continua estos indicadores para asegurarnos, lógicamente, de que siguen siendo aptos para conseguir los resultados que inicialmente tenía prevista la organización, ¿vale? Aspectos que nos marca tener en cuenta la norma, pues vigencia limitada de los indicadores, ¿vale? Los indicadores pueden dejar de ser válidos ante cambios en procesos, ante nuevos requisitos legales o ante un mayor conocimiento sobre peligros o riesgos, ¿vale? Riesgos de que se nos queden indicadores obsoletos. ¿Qué los puede causar? Pues falta o distorsión de la información, tergiversación de datos o medición inadecuada del desempeño. Revisión periódica. La norma nos marca que los indicadores se deben revisar y actualizar regularmente para verificar y garantizar su validez y pertinencia, ¿vale? Y tenemos que tener en cuenta la evolución de los indicadores. Los indicadores pueden tener una fase inicial, ¿vale? Que pueden ser uso de indicadores cuantitativos básicos, por ejemplo, el porcentaje de incidentes investigados, y después una fase madura que puede incorporar también indicadores cualitativos para evaluar la calidad del proceso y la eficacia de las acciones, ¿vale? Vamos a ver ahora unos ejemplos, ¿vale? De dos procesos y posible evolución de esos indicadores, ¿vale? Que establezcamos. Por un lado, tenemos el proceso de formación, ¿vale? ¿Podemos establecer un indicador inicial? Pues el número de trabajadores que asisten a la formación de seguridad cada año, ¿vale? Es nuestro indicador inicial, ¿vale? Para empezar a implantar la evaluación, la norma, la ISO 45004 en nuestra organización. Lo recomendable es que vayamos de menos a más, es decir, establezcamos indicadores que sean sencillos y vayamos evolucionando esos indicadores, ¿vale? Vale, pues tenemos ese indicador inicial del número de trabajadores que asisten a la formación de seguridad y salud en el trabajo cada año, ¿vale? Ese indicador, ¿cómo lo podemos evolucionar? Pues, por ejemplo, el grado en el que la formación responde a las necesidades de formación de las personas, la información sobre la eficacia de la formación a través de encuestas de los trabajadores, número de trabajadores que completan la formación en un plazo determinado o el número de trabajadores de un grupo destinatario que ha completado una formación específica en seguridad y salud del trabajo, ¿vale? Por ejemplo, son indicadores desarrollados a partir del indicador inicial que teníamos, ¿vale?
Indicador maduro, pues, por ejemplo, es la siguiente evolución, pues la medida en el que los aprendices aplican las competencias de formación en el puesto de trabajo, el número de trabajadores que demuestran mayores conocimientos y capacidades y observaciones de los supervisores sobre la competencia de los trabajadores que asistieron a la formación, ¿vale? Son ejemplos que nos marca la norma, ¿vale? Esto, como hemos comentado al inicio, tenemos que adaptarlo al contexto de nuestra organización. Pero como habéis podido comprobar, pues la norma nos marca una posible evolución del proceso de formación que inicia con un indicador muy básico, que es al final el número de trabajadores que asisten a la formación cada año, ¿vale? Que nos va a aportar un indicador cuantitativo, ¿vale? Pero de ese indicador va evolucionando con el paso del tiempo y podemos establecer indicadores que nos lleven más al grano de la cuestión que vamos buscando, ¿vale? Otro ejemplo extraído de la norma, pues investigación sobre lesiones y deterioros de la salud, ¿vale? Un ejemplo de indicador inicial, pues el número de lesiones o el número de casos de deterioro de la salud, ¿vale? Tenemos ese indicador básico. ¿Cómo se puede desarrollar? Pues el porcentaje o número de investigaciones de incidentes completadas y acciones identificadas y la calidad de las investigaciones de los incidentes, ¿vale? Y a su vez, el indicador maduro podría ser pues, la eficacia de las medidas adoptadas para prevenir lesiones y casos de deterioro de la salud, ¿vale? Como hemos visto otra vez, pues contamos con un indicador inicial y se va evolucionando a lo largo del tiempo. Ya os digo, es muy recomendable que a la hora de empezar a establecer indicadores, empecemos por indicadores que sean sencillos, de manera que todas las partes interesadas y toda la organización los comprendan y vayamos trabajando sobre estos indicadores para evolucionarlos y conseguir indicadores más específicos dentro de la organización, ¿vale? Pero lo ideal al inicio, como todo en esta vida, pues es empezar por lo sencillo y vamos implementando más dificultad, ¿vale? Vale, proceso de evaluación del desempeño. ¿Vale? Al establecer un proceso de evaluación de desempeño, ¿qué debe tener en cuenta la organización? Por un lado, los procesos relevantes, ¿vale? Compras, planificación, fabricación, servicios, formación, logística, ¿vale? En relación con las actividades específicas, ¿vale? Como por ejemplo, pues trabajo en altura, permiso de trabajo, etcétera, ¿vale? Por otro lado, la eficacia del sistema de gestión, ¿vale? Participación de los trabajadores, identificación de los peligros, evaluación y control de riesgos. Por otra parte, suposiciones organizacionales, pues ideas preconcebidas que influyen en el comportamiento, ¿vale? Por ejemplo, suponer que una baja tasa de incidentes implica automáticamente un entorno seguro, ¿vale? Normalmente eso no es así. Cultura organizacional en seguridad y salud, pues el clima de confianza para reportar incidentes sin temor a represalias. Interdependencias del sistema, factores como tiempo, formación de inspectores, colaboración del personal, por ejemplo, pueden afectar a la eficacia de las inspecciones, ¿vale? Y procesos que influyen en seguridad y salud en el trabajo, pues identificar procesos organizacionales que impactan directa o indirectamente en la SST, ¿vale? Vale, la norma nos marca una serie de ejemplos y procesos, de procesos y actividades, perdón, que pueden requerir una evaluación de desempeño e impactar en el propio desempeño de la seguridad y salud, ¿vale? Pues podemos ver por la vigilancia de la salud en el trabajo, la inspección de seguridad, la comunicación, la gestión del cambio, la preparación y respuesta ante emergencias. Es decir, todos los procesos de la organización pueden requerir, o todos o la mayoría, pueden requerir una evaluación del desempeño, ¿vale? Y que puede impactar sobre el desempeño de la seguridad y salud en el trabajo, ¿vale? Vale, elementos de un proceso de evaluación del desempeño, ¿vale? Pues la organización, la norma nos indica que la organización debe aplicar procesos específicos de evaluación de desempeño, ¿vale? Y que es clave tener en cuenta el tipo de actividades realizadas para al definir la frecuencia y la naturaleza de dichas evaluaciones, ¿vale? Pasos recomendados que nos marca la norma. Pues establecer los resultados previstos, es decir, qué se quiere lograr en términos de seguridad y salud. Es el primer paso, ¿vale? Segundo paso, definir las acciones necesarias. ¿Qué debemos hacer o qué debe hacer la organización para alcanzar estos resultados previstos? ¿Vale?
Por otro lado, seleccionar procesos y herramientas, elegir métodos de evaluación, fuentes de información y herramientas que sean adecuadas, ¿vale? Para el propósito que tenemos. Determinar la información clave, ¿vale? Resultados de inspecciones, auditorías, evaluaciones, etc. Realizar seguimiento y análisis, es decir, monitorear, perdón, medir, analizar y evaluar el desempeño. Tomar decisiones, acciones correctivas o de mejora, ¿vale? Es decir, actuar en función de los resultados de la evaluación. Revisar consecuencias no previstas, identificar efectos colaterales o inesperados, ¿vale? Y abordar los problemas identificados, es decir, implementar medidas correctoras una vez hemos detectado pues, esas consecuencias no previstas, sean positivas o negativas, ¿vale? Vale, como fuentes de información y herramientas de evaluación del desempeño, ¿vale? ¿Qué nos indica la norma? Que la organización debe ser capaz de determinar qué información utilizar y qué herramientas aplicar para evaluar si se logran los objetivos en materia de SST que se esperan, ¿vale? Este proceso debe incluir la participación de los trabajadores o sus representantes. Básicamente, ¿por qué? Porque la parte operativa de la empresa, de la organización, son los que mayor información nos pueden dar a la hora de su día a día, de riesgos presentes y demás, que nos pueden ayudar a establecer indicadores para mejorar esa situación, ¿vale? Fuentes de información recomendadas, pues por ejemplo, procesos en materia de seguridad y salud, pues formación, evaluaciones de riesgos, seguridad de contratistas. Otra fuente de información, información derivada de incidentes, pues cuasi accidentes, sobreexposición a contaminantes, derrames químicos y otros procesos organizacionales, pues son procesos no relacionados directamente con la SST, pero que igualmente nos pueden aportar información valiosa, ¿vale? He seleccionado un par de fuentes de información. La norma nos indica bastantes más, ¿vale? Pero por tiempo, pues he seleccionado por un lado las inspecciones que proporcionan, ¿qué nos proporcionan las inspecciones? Pues información sobre gestión de riesgos, es decir, a través de las inspecciones podemos ver in situ realmente lo que está sucediendo y cómo podemos actuar para resolverlo, ¿vale? ¿Para qué sirve? Pues, como decía, observar el trabajo en acción, el trabajo real en acción, aprender directamente de los trabajadores de cómo se ejecutan las tareas. Observando podemos sacar muchas conclusiones y aprendizajes que nos pueden ayudar a la hora de establecer indicadores de desempeño, ¿vale? Nos ayuda también, ¿para qué sirven las inspecciones? Para obtener información clave, es decir, sobre condiciones de trabajo, uso adecuado de controles y cumplimiento normativo, para evaluar múltiples aspectos a la vez, por ejemplo, el uso de EPIs y la seguridad en el uso de equipos, ¿vale? Analizar causas y riesgos, identificar peligros, causas de incidentes, buenas prácticas en trabajos de alto riesgo o trabajos no rutinarios, ¿vale? Y también nos sirve para revisar procesos, ¿vale? Para verificar si los procedimientos establecidos se siguen correctamente, ¿vale? Otra fuente de información que comentábamos, pues la investigación de incidentes, ¿vale? Pues las investigaciones de incidentes son fundamentales para evaluar el desempeño organizacional, ¿vale? ¿Por qué? Porque nos permite identificar problemas en los procesos, los controles o en factores subyacentes, ¿vale? Estos factores pueden incluir la organización del trabajo, la insuficiencia de recursos, las interacciones entre personas y procesos que pueden resultar peligrosas, ¿vale? Es vital para las organizaciones que se utilicen en la información obtenida de las investigaciones, básicamente porque si se ha ocurrido un incidente o un accidente, pues nos va a ayudar a comprender las causas, ¿vale? De por qué ha sucedido esto y poder establecer medidas para evitar que vuelva a repetirse, ¿vale? Además, es muy importante que las investigaciones no atribuyan la culpa únicamente a la mala conducta o los errores del trabajador, ¿vale? Sino que deben considerarse también otros factores como factores organizacionales, como el ritmo de trabajo, la presión por aumentar la productividad y que lógicamente pueden contribuir a la fatiga de los empleados, ¿vale? La máxima a la hora
de investigar un accidente no se debe culpar a los trabajadores, sino que los accidentes ocurren por multitud de factores, multitud de causas, ¿vale? Que confluyen en el suceso que haya ocurrido, ¿vale? Otra fuente de información muy valiosa son las auditorías, ¿vale? ¿Por qué? Porque la organización puede aprovechar los resultados de las auditorías internas y externas para evaluar su desempeño, ¿vale? Estos resultados son útiles porque en la auditoría se pueden identificar deficiencias en los procesos o sistemas existentes, así como detectar oportunidades de mejora, ¿vale? Además sirven como base para establecer indicadores que permitan medir el rendimiento y la efectividad de las acciones implementadas, ¿vale? Vale, la norma también nos habla de incertidumbre, ¿vale? ¿Esto qué quiere decir? Pues que la evaluación de desempeño, como todo en esta vida, pues no está exenta de incertidumbre, ¿vale? ¿Qué factores pueden generar incertidumbre a la hora de evaluar el desempeño en materia de seguridad? Pues, por un lado, el contexto organizacional, la cultura, el entorno operativo, la ubicación, precisión de los métodos de medición utilizados. Es decir, si tenemos que evaluar la calidad de una atmósfera interior de una sala y no tenemos los equipos de medición que no calibrados, pues probablemente la precisión de esos resultados no sea válida, ¿vale? La exactitud de los equipos y seguimiento de medición, competencia del observador o el entrevistador, variabilidad inherente del proceso o de la característica evaluada, ¿vale? La fiabilidad de datos de terceros, proveedores, de contratistas, etcétera. Fiabilidad de la información interna, por ejemplo, su registro por temor a represalias. Los umbrales elevados de notificación que pueden ocultar eventos importantes. Esto se refiere a que si hoy recibimos mucha información a la hora de notificaciones, de reportes y demás, pues esa información puede ocultar eventos importantes, ¿vale? Y también la interpretación de los datos, que puede cegar los resultados, ¿vale? Importante, la norma nos indica que antes de concluir si el desempeño ha mejorado, empeorado o se ha mantenido, la organización debe evaluar el nivel de incertidumbre global. Si una vez se ha evaluado ese nivel de incertidumbre y se obtiene un resultado alto, es decir, que hay un alto grado de incertidumbre global de todo el proceso de evaluación de desempeño, esto nos está dando muestras o nos está dando información sobre que los indicadores, ya sea los indicadores o las fuentes de información, no son los adecuados, ¿vale? Vale, siguiente apartado, pues hablaríamos de la integración de la evaluación del desempeño en otros procesos de negocio, ¿vale? Importante, la evaluación del desempeño en seguridad no debe funcionar de manera aislada, ¿vale? ¿Por qué? Porque si jugamos por nuestra banda nosotros solos, no vamos a llegar a ningún lado, ¿vale? Integrarla con los procesos de negocio permite una visión más estratégica, más global, ¿vale? E impulsa mejoras organizacionales más amplias, ¿vale? Y refuerza, lógicamente, la eficacia de los sistemas de gestión, ¿vale? Esta integración contribuye al logro de los resultados previstos, ¿vale? En múltiples áreas, ya sea calidad, ya sea medio ambiente, ya sea producción, ya sea mantenimiento, etcétera, ¿vale? Como puntos claves, alineación con los planes de negocio, ¿vale? Es un punto vital, ¿vale? La evaluación del desempeño debe estar alineada con los resultados previstos por la organización. Impacto en otros procesos, ¿vale? La mejora del desempeño en materia de seguridad también puede impactar positiva o negativamente en función de la fuente de información y de los indicadores que se establezcan en la calidad, en la productividad, en la producción o en la entrega de productos y servicios, ¿vale? Integración en sistema de negocio. Siempre que sea posible, ¿vale? Integrar el seguimiento de seguridad en los procesos y sistemas de negocio existentes, ¿vale? ¿Por qué? Por lo que decíamos anteriormente, ¿vale? Si la integramos, más información nos va a llegar y más posibilidades de analizar y establecer indicadores adecuados al contexto de nuestra organización, ¿vale? E incluir responsabilidades de seguridad en la gestión de procesos a todos los niveles. Ejemplos de integración y alineación, ¿vale? Pues evaluación, por ejemplo, evaluación proactiva de impactos negativos no previstos en otras áreas, ¿vale? Auditorías e inspecciones de seguridad integradas con sistemas de gestión, calidad, medio ambiente, energía, etcétera.
Uso de métodos coherentes para investigar incidentes con impacto cruzado en, por ejemplo, seguridad, calidad y medio ambiente. Informe de daños que consideran impacto de seguridad y en medio ambiente. Acciones correctivas coordinadas entre distintos sistemas de gestión. Encuestas culturales sobre seguridad y salud en el trabajo que también aportan datos sobre la calidad, sobre productividad, sobre retención del talento, ¿vale? Y equipos de seguridad incluidos en programas de generales de calibración, ¿vale? Por ejemplo, un ejemplo de integración de la evaluación de desempeño es con medio ambiente, por ejemplo, a la hora de la gestión de las emergencias. Si hacemos comprobaciones, es decir, simulacros, en combinación con medio ambiente, ¿vale? Pues nos va a aportar esa fuente de información, como son los simulacros o como pueden ser los simulacros de emergencia, nos va a aportar información muy valiosa tanto de la parte de seguridad como de la parte de medio ambiente, ¿vale? Otro ejemplo que hemos establecido sobre la integración de la evaluación de desempeño con otros procesos de negocio, ¿vale? Pues con medio ambiente también, ¿vale? Por ejemplo, el objetivo de la integración es incorporar criterios e indicadores de seguridad y salud en la gestión ambiental de un hospital veterinario, ¿vale? Especialmente en áreas donde los riesgos ambientales y de seguridad se solapan, ¿vale? Por ejemplo, en áreas donde hay o se generan residuos biosanitarios, químicos, farmacológicos, radiológicos, control de olores, emisiones de gases anestésicos y consumo energético, ¿vale? Ese es el objetivo, el ejemplo del objetivo de la integración, ¿vale? ¿Qué indicadores nos podríamos establecer? Pues el porcentaje de residuos peligrosos correctamente segregados y almacenados, ¿vale? Residuos citotóxicos, biológicos, punzantes, cadáveres, fármacos caducados, etcétera, ¿vale? La tasa de cumplimiento de inspecciones es de manipulación segura de productos químicos y citotóxicos, ¿vale? O el consumo energético por área, ¿vale? Quirófano, hospitalización o diagnóstico por imagen, vinculado a las condiciones seguras de ventilación y extracción, ¿vale? El beneficio de esta integración entre seguridad y medio ambiente, pues que reduce los riesgos ocupacionales asociados a residuos peligrosos, minimiza impactos ambientales del hospital y mejora el cumplimiento legal integrando la seguridad y la sostenibilidad, perdón, en la operación diaria. ¿Vale? Como veis, en este ejemplo se han establecido indicadores integrando la seguridad y el medio ambiente de un hospital ficticio veterinario. ¿Vale? Perdón, voy a beber un poquito de agua. Vale, actuar sobre los resultados. La organización debe priorizar las acciones con base a criterios estratégicos, legales y de impacto. ¿Vale? ¿Qué criterios se puede utilizar para priorizar acciones? Pues impacto potencial en el desempeño de la seguridad y salud en el trabajo, el cumplimiento de requisitos legales y otros requisitos relacionados con seguridad y salud, alineación con la estrategia organizacional, oportunidades de mejora en la gestión de la seguridad y salud en el trabajo y resultados e impactos de evaluaciones externas, como por ejemplo el cumplimiento de requisitos contractuales, el reconocimiento por parte de autoridades o certificaciones de seguridad y salud, la obtención o el mantenimiento. ¿Vale? La norma también nos habla de que la organización debe revisar los procesos de evaluación, como hemos comentado anteriormente. ¿Vale? Los objetivos de esta revisión, ¿cuáles son estos objetivos? Pues verificar si los procesos son aplicables, adecuados y eficaces, comprobar si los criterios, resultados o hipótesis son válidos, ¿vale? Y para detectar consecuencias negativas no previstas, como por ejemplo reducción de reportes de incidentes por incentivos económicos o presión a los trabajadores para no reportar incidentes por temor a las represalias, como adelantábamos antes, ¿vale? Factores que pueden desencadenar una revisión de la evaluación del desempeño. Pues podemos tener factores internos o factores externos, ¿vale? Factores externos, por ejemplo, cambios en la estructura organizativa. Es decir, hay un cambio en la dirección, pues puede ser o no, no sabemos, que el proceso, los indicadores de desempeño establecidos con la anterior estructura directiva
no sean válidos o no sean adecuados para la nueva estructura organizativa de la nueva dirección, ¿vale? Fusiones empresariales. Lo que comentábamos antes de la localización geográfica puede ser también asimilable a fusión empresarial entre dos empresas o dos grupos de empresas. Lo que funciona para una empresa puede que no funcione para otra, ¿vale? Incidentes graves que provoquen cambios en operaciones, nuevas formas o procesos de trabajo, por ejemplo, el teletrabajo, ¿vale? Y resultados de la consulta y participación de los trabajadores, ¿vale? Factores externos que pueden desencadenar una revisión del proceso de evaluación, pues que haya cambios legislativos, ¿vale? Requisitos legales. Nuevas tecnologías de seguimiento o medición, ¿vale? A lo mejor hemos establecido nuestro sistema de desempeño, de evaluación de indicadores, conforme a unas tecnologías de medición o de seguimiento de algún proceso, ¿vale? Pero ha surgido una nueva actualización o una nueva tecnología para hacer lo mismo, ¿vale? Pues probablemente nuestro indicador se haya quedado desfasado, ¿vale? Y cambios en las expectativas de clientes o partes interesadas, ¿vale? Estos son posibles factores tanto internos como externos que pueden desencadenar a la necesidad de que la organización revise el proceso de evaluación del desempeño, ¿vale? Vale, momentos apropiados para revisar. Pues puede ser durante reuniones periódicas de seguridad y salud en el trabajo, en auditorías internas o en revisiones por la dirección. Es decir, como comentábamos antes, los indicadores de desempeño debemos revisarlos de manera periódica y de manera constante, ¿vale? Posibles momentos, pues los comentados, reuniones periódicas de seguridad, auditorías internas o en revisiones por la dirección, ¿vale? Acciones posteriores a esta revisión, actuar sobre los hallazgos derivados de esa revisión. Si de esa revisión hemos obtenido la conclusión de que uno, dos o 40 indicadores se nos han quedado desfasados, ¿vale? Pues la organización debe establecer un plan de acción para actuar sobre esos hallazgos y desarrollar otros indicadores o evolucionar los anteriormente indicados, establecidos, ¿vale? Vale, y como cierre, ¿vale? De este webinar, he establecido, vamos, unas consideraciones que me han parecido oportunas, ¿vale? No se trata de medir más, sino de medir mejor, ¿vale? ¿Qué quiero decir con esto? Pues que la ISO 45004 no busca aumentar el número de indicadores, sino obtener información útil para tomar decisiones de los indicadores que tengamos. Es decir, cuanto más indicadores tengamos, no quiere decirse que vayamos a obtener mejor información, sino todo lo contrario. Puede ocultarse información y eventos potenciales, ¿vale? Comparación entre la realidad y los resultados previstos, ¿vale? Evaluar desempeño significa comparar lo que realmente ocurre con lo que la organización espera que ocurra, ¿vale? Y los indicadores reactivos son necesarios pero insuficientes, ¿vale? Como comentábamos antes, los indicadores reactivos explican el pasado, pero los proactivos ayudan a prevenir el futuro. De ahí que la norma nos empuje o nos guíe a exprimir más, establecer más indicadores proactivos con el objetivo de prevenir posibles sucesos en el futuro, ¿vale? Un mal indicador puede generar efectos negativos, ¿vale? Si los indicadores se diseñan o se usan mal, pueden generar consecuencias no previstas, como las que hemos comentado a lo largo de este webinar, ¿vale? La seguridad y salud en el trabajo no debe evaluarse de forma aislada, ¿vale? Como hemos recalcado en varias ocasiones durante el webinar, debe integrarse en los procesos de negocio para aportar un valor real a la organización. Si vamos por libre, no vamos a conseguir los resultados que queremos conseguir, ¿vale? Medir sin actuar no es gestionar, ¿vale? Con esto, ¿qué quiero decir? Que los resultados de evaluación del desempeño deben traducirse en acciones priorizadas. Es decir, si nosotros establecemos unos indicadores, nos reportan una evaluación, pero no analizamos y evaluamos esos resultados, de nada nos sirve haber establecido 200 indicadores, ¿vale? Revisión periódica. Los indicadores no son eternos, ¿vale? Y el proceso de evaluación debe seguir siendo útil debe revisarse para seguir siendo útil y eficaz, ¿vale?
¿Vale? Y por último, para finalizar, pues indicar que la ISO 45004 no va de cumplir una norma, sino que va de mejorar cómo decidimos y actuamos en seguridad, ¿vale? Medir mejor, analizar con criterio y actuar a tiempo ayuda a proteger a las personas, ¿vale? Pues hasta aquí el webinar. Muchas gracias por vuestra asistencia. Voy a ver el chat si tenemos alguna pregunta. Vale, podemos pasar la presentación, sí, ¿vale? Como indica mi compañera Susana, la colgará en la web, se colgará en la web, ¿vale? ¿Vale? Vale, ¿cómo medimos los resultados de la consulta y participación de los trabajadores? Por ejemplo, es decir, va a depender mucho del contexto de la organización. La consulta y participación, ¿cómo se puede medir? Buzones de sugerencias, buzón de comunicación de incidentes o de consecuencias de situaciones peligrosas en la parte operativa, ¿vale? Es decir, al final, en función de los métodos que tengamos a la hora de procesos de consulta y participación dentro de nuestra organización, pues podemos establecer más o menos, ¿vale? Indicadores para medir. Pero una buena fuente de información para medir la consulta y participación son las sugerencias. Al final, a través de esas sugerencias o esa fuente de información que detectemos, que establezcamos, nos va a generar indicadores cualitativos. Es decir, nos van a reportar una información que no son indicadores como tal, sino que nos va a ayudar esa información a establecer indicadores, ya sean proactivos, reactivos eh, o, o cuantitativos también, ¿vale? ¿Qué has hecho que has hecho las 4 reuniones del CSS, por ejemplo? Es otra fuente de información, ¿vale? Las reuniones de los comités, cuando hay representación de comité de seguridad y salud, ¿vale? La normativa nos marca que debemos realizar reuniones periódicas, trimestrales, con una periodicidad al menos trimestral, ¿vale? Son las reuniones ordinarias, aparte de las extraordinarias que puedan surgir, ¿vale? De esas reuniones, pues podemos sacar o se pueden obtener información muy valiosa, ¿vale? Esa información, como indicaba, al final todo lo relacionado con la consulta y participación eh, puede ser indicadores cualitativos. Vale, perdón, que el indicador inicial puede ser que has cumplido con las 4 reuniones, quería decir. Al final puede ser un indicador, es decir, tú te marcas un indicador de que cumples con las 4 reuniones, pero hay que tener en cuenta que ese indicador va a ser también un requisito legal. ¿Vale? Es decir, que ese indicador tú te marcas un indicador cuantitativo, es decir, necesito cumplir las 4 reuniones ordinarias, ¿vale? Pero sí es recomendable que de esas reuniones podáis establecer más indicadores, ¿vale? Vale, como decíamos, a mi compañera Susana, pues se va a colgar la presentación. También indicaros que si tenéis interés en profundizar más sobre la ISO 45004, vamos a llevar a cabo, están programadas 2 formaciones, una en Madrid y otra en Barcelona, ¿vale? En Madrid, si no recuerdo mal, es el 9 de marzo y en Barcelona es el 11 de marzo, si no recuerdo mal. Vale, de todos modos, la información sobre estas formaciones presenciales, ¿vale? Que las voy a impartir yo, vamos a ahondar más, van a ser formaciones de 8 horas. Y
se va a profundizar más, vamos a poner más ejemplos, va a haber ejemplos prácticos, de manera que vosotros durante esas formaciones podamos trabajar en conjunto a establecer sobre una empresa ficticia distintos indicadores, distintos procesos y demás. La verdad es que es recomendable estas formaciones. Con lo cual, lo dicho, el 9 de marzo en Madrid, 11 de marzo en Barcelona, en nuestra página web en Full Audit y en el LinkedIn de Full Audit podéis tener la información sobre estas formaciones podéis ver el temario y la manera de inscribiros en las formaciones, ¿vale? Vale, pues sin más, lo dicho, agradeceros vuestra asistencia, indicaros otra vez que si queréis profundizar tenemos disponibles estas dos convocatorias, ¿vale? Y si no, si leeros otra vez la presentación una vez la colguemos en nuestra página web. Y si tenéis cualquier duda, pues en Full Audit estamos a vuestra disposición para resolver cualquier tipo de duda o sugerencia, ¿vale? Muy bien, pues nada, espero que paséis buen día, que este breve webinar os haya servido para iniciaros si no estáis iniciados ya o implantando la ISO 45004 en vuestra organización y al final que os haya servido un poco para establecer las pautas iniciales para iniciar ese proceso, ¿vale? Muchísimas gracias a todos por vuestra asistencia. Que paséis buen día.